En el año 2015, Peter Farquhar, profesor de universidad, cree que está perdiendo la cabeza. Pierde cosas, no recuerda dónde las ha dejado y anímicamente se encuentra cada vez más débil. Es además sonámbulo, lo que le ha llevado a tener algún percance en casa. A pesar de que tiene ayuda en su domicilio, Peter bebe demasiado, y eso no ayuda en la enfermedad que los médicos aún no le han diagnosticado porque le siguen haciendo pruebas. Demencia, dicen algunos. El 26 de octubre, Peter es encontrado muerto en su propia casa, junto a una botella de whisky. Intoxicación etílica. Este que habéis escuchado es un lado de la versión incorrecta, la que todo el mundo cree. Pero la avaricia será lo que se encargue de revelar la verdad, la única que hay. Este episodio me lo ha recomendado Belén, una oyente de iVoox, así que muchas gracias Belén, este episodio te lo dedico hoy a ti. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los casos más conocidos de Reino Unido, un caso que ha sido llevado a la televisión en forma de serie. Acompañadme a descubrir qué pasó con Peter Farquhar. Mi nombre es Susana García y esto es Más allá del crimen. Comenzamos. Peter Farquhar es un hombre tranquilo, proviene de una familia bastante conservadora, muy religiosa y con unas creencias bastante marcadas. Es profesor de inglés, primero en un colegio de Manchester, donde ejerce durante 12 años, y después en el colegio Stowe, en Buckingham, a unos 50 kilómetros al noroeste de Londres. A este segundo centro, de bastante renombre, le dedica más de 21 años. Es un buen profesor, muy bien considerado y respetado. Es el típico profesor al que no se atreve a rechistarle ni pío en clase. Es un hombre de carácter y a su clase se va a estudiar. Tiene un don que no tienen todos los profesores, detectando el potencial de sus alumnos, y es de los que les anima a seguir luchando. Tiene un hermano que está casado y vive con su madre, quien en el año 2002 fallece. Después de 34 años dedicado a la docencia, en el año 2004, cuando tiene 58 años, decide que ha llegado la hora de jubilarse. Ahora a lo que quiere dedicarse es a escribir novelas. Llega a escribir 3, de las que os hablaré más adelante, porque para este momento de la historia, Peter aún no ha publicado nada. En 2007, a Peter le ofrecen un puesto como profesor en la Universidad de Buckingham, posición que acepta. No es demasiado tiempo y puede compatibilizarlo perfectamente con su ahora nueva profesión como escritor. Se decide también porque pasar tantas horas solo en su casa de Buckinghamshire, y sobre todo desde que ha perdido a su madre, le cuesta un poco. Le apasiona la literatura y el puesto que le han ofrecido como asesor, orientador, lector de poesía es perfecto para él. Y es allí donde Peter conoce a Ben. Benjamin Field nace en octubre de 1990 en el condado de Leicestershire. Tiene un hermano y una hermana, y al igual que Peter, proviene de una familia muy católica. No es raro ver a la familia sentada en el porche o en el jardín de su casa leyendo juntos la Biblia. El padre además es carpintero, profesión que comparte con José, el padre de Jesús, de Jesucristo. Él está orgullosísimo y no es nada raro escucharle a él mismo contar esta anécdota, o bueno, como la queráis llamar, a su círculo más cercano. La educación que le inculca el matrimonio a sus 3 hijos se puede resumir en que son los mejores. Lo son y tienen la obligación de seguir siéndolo. Con esta premisa, Ben se centra en sacar las mejores notas, en destacar sobre los demás, pero a nivel intelectual. El emocional, esta familia parece que no lo conoce. Todo en esa casa es superioridad, religión y seguir un patrón muy marcado por sus progenitores. Esto no ayuda a Ben, que en el colegio está constantemente solo. No tiene a nadie en quien confiar y va totalmente a lo suyo. Es un personaje raro al que sus compañeros recuerdan como arrogante
y muy solitario, un tipo extraño. Su actitud, sin embargo, cambia cuando quiere algo de los demás. Entonces pasa a ser el tipo majo de clase, pues el que es comunicativo, el que parece que se preocupa, y una vez que obtiene lo que quiere, no le importa dejar a la gente de lado. Carece de empatía y utiliza a las personas para lo que mejor le viene, solo por interés. Es un tío pedante que se pasa horas en la biblioteca como intentando hacer una maratón de a ver quién es el alumno más destacado. Se aprende palabras complicadas, retorcidas y aprovecha para soltarlas en alguna que otra conversación. Para el chaval eso significa estar siempre por encima de los demás, pero para los demás no deja de ser el bicho raro del colegio, el pedante, el que habla como un abuelo y tiene la osadía de corregir constantemente a los profesores, y así es difícil integrarse. Consigue una plaza en la Universidad de Buckingham, donde acude a clases de literatura. Allí las cosas no cambian demasiado. Ben sigue siendo arrogante, déspota con sus compañeros. Él está por encima de todos y, como todos los que se sienten superiores, Ben tiene un gran complejo o miedo. Siente que nunca es lo suficiente y por eso necesita demostrárselo a los demás. Es como el dicho este de en perro ladrador, poco mordedor, solo que Ben muerde. Y para sentirse bien él, siempre tiene que hundir a alguien. Él no es el mejor porque sí, él es el mejor porque alguien es un patán. Y ese sentimiento de no sentirse siempre a la altura le tiene en alerta. No es nunca sincero con nadie, miente por cualquier cosa. La cuestión es quedar siempre por encima. Le pasa con amigos, a los que pongo entre comillas, y con parejas también. Como buen narcisista, que no lo digo yo, que es que está diagnosticado, Ben siempre es el que tiene que tener el control, y qué mejor que controlar a personas mayores, indefensas, que se sienten solas y bastante vulnerables. Se le va un poco a este chico leyendo sobre los últimos días de la gente anciana, de cómo muchos deciden irse por voluntad propia, si sabéis a lo que me refiero en este momento. Encuentra un trabajo como voluntario en una residencia de la tercera edad en Buckinghamshire, donde no solo ayuda a los mayores, sino que les hunde en la miseria. Todo por el placer de tener el control. Os voy a dejar un audio de una de las grabaciones de Ben a una señora mayor para que veáis lo manipulador que es y que sea él mismo el que se retrate y no yo con mis palabras. Ben lo dice todo. Buenos días. Pareces un poco enfadada conmigo. ¿Estás un poco enfadada? Sí. Puede que tal vez te sientas confundida porque tienes demencia. Siempre te has sentido triste, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿Por qué crees que te has sentido triste mucho tiempo? ¿Es porque siempre has estado sola? Me imagino. ¿Y te sientes sola ahora? Sí. Siéntese, siéntese. ¿Por qué se siente sola? Porque no tengo a nadie. Claro, no tiene a nadie. No tiene ni amigos. No. Ni tampoco tiene hijos. ¿Por qué? ¿Le está pegando golpes a la mesa por las cosas que estoy diciendo? Sí. ¿Es por lo que estoy diciendo o por usted misma? Por mí. Por usted. Hay cosas dentro de usted. Sí. ¿Y cómo podemos sacarlas? Callándolas. Callándolas, eso está muy bien. ¿Y qué pasa después? Matándolas. Matándolas. Sí, eso está bien. ¿Y qué me haría? Tóqueme. ¿Qué podría pasar después? Lo graba y lo escribe, no sea que quede evidencia de cómo abusa y manipula a los demás, pero él sin mancharse las manos, solo con palabras. En el año 2010, Farquhar publica su primer libro, Between Boy and Man, Entre niño y hombre, donde expresa en cierto modo el miedo a reconocer su propia sexualidad, historia que cuenta a través de 3 personajes adolescentes que emprenden un viaje juntos durante unas vacaciones de verano. Un año después, en el año 2011, Ben conoce a Peter, su nuevo profesor de literatura.
El chico es un apasionado de esta asignatura y es así como acaba acudiendo a las clases de lectura de poesía de Peter. Entre los dos surge el buen rollo desde el principio. Peter es un hombre que se siente solo y encontrar a un chaval tan joven de apenas 21 años y con ese amor por la literatura es para él un soplo de aire fresco. Lo escribe así en su diario. Ben le ha marcado y así es como el joven y narcisista Ben y el solitario Peter entablan una amistad. En 2012 Ben conoce a Lara, la que será primero su amiga y después su pareja. Ella, sin saber que mientras empiezan una relación, Ben sigue estando activo en páginas de contactos, de mujeres, de hombres, de todo. La amistad entre Ben y Peter sigue su curso. Pasan mucho tiempo juntos hablando de literatura, los dos comparten intereses. Lara sabe que su chico pasa mucho tiempo con el profesor. Ben le habla y le cuenta que es que el hombre se siente muy solo y que le viene muy bien el tiempo que pasan juntos. Lara piensa que tiene un amor de chico preocupado por la tercera edad y ni se le pasa por la cabeza pensar que entre los dos está empezando a surgir algo, al menos por parte de Peter. El hombre de 66 años no ha tenido nunca una relación. Conoce su condición, pero no es capaz de expresarla al mundo por sus convicciones religiosas. Sabe lo que siente, pero se aleja de ese pensamiento. No está bien, está en contra de lo que su fe le dicta. Y pasan cada vez más tiempo. Echan muchas horas en casa de Peter cenando, hablando de cosas que les unen, de intereses comunes. Y en noviembre de 2013, Ben se traslada a vivir a casa de Peter. A ojos de los demás, como un huésped al que le alquila una habitación a cambio de compañía y de estar un poco pendiente de él, de hacer un poco el papel de cuidador. Y a ojos de Peter, como una pareja. Compra una cama nueva, un colchón de matrimonio, y es así como los dos comienzan una relación. Otra palabra que pongo entre comillas. Lara, la novia de Ben, sigue con la idea de que su chico es una buena persona que quiere estar cerca de su amigo. Ben, por su parte, en una historia paralela, le dice a Peter que le quiere y que está muy feliz a su lado. En 2014 le pide matrimonio y la relación se consolida. En secreto, pero se consolida. En marzo de ese mismo año hacen un viaje y celebran un acto al que ellos llaman boda. El chico, que tiene 24 años, sigue haciendo su vida al margen de Lara y de Peter. Él sigue manteniendo relaciones por ahí y digamos que es que tiene una vida paralela. A Ben lo único que le interesa es el dinero del profesor y tiene un plan para conseguirlo. Durante meses le droga, le da alucinógenos en pequeñas dosis. Peter empieza a darse cuenta de que hay cosas que desaparecen, que no están en el sitio donde recuerda haberlas dejado. Que no es que el hombre lo olvidara, sino que Ben se encargaba de moverlas de sitio. Los amigos y familiares del hombre están preocupados por él y comienzan a moverse para que sean los médicos los que diagnostiquen el mal de Peter. Mal que en boca de Ben era demencia. Ben graba imágenes del hombre delirando en su cama, hablando con él, como había hecho con la pobre mujer de la residencia donde había sido voluntario. Y no nos olvidemos de que Ben toma notas de todo. No es el único que escribe sus ideas e intenciones. Farquhar también escribe en su diario. Mientras que el profesor habla de su ahora pareja como de un chico brillante y que destaca sobre los demás, Ben escribe cosas tipo: solo, jubilado anticipadamente, anda por casa sin nada que hacer, llenando sus días. Es mi ambición explotar la necesidad de compañía de Peter. Uno expresaba amor en sus palabras y el otro todo lo contrario. Y aprovechándose de la soledad de una persona mayor, consigue que Peter le deje su propiedad en herencia. Se lo trabajó bien, supo manipular al pobre hombre hasta conseguir lo que estaba buscando, que era quedarse con su casa y con su dinero. Pero había un requisito. Para que esto se diera, Ben tenía que haber vivido en el domicilio de Peter durante un mínimo de 24 meses. Así que Ben tiene lo que quiere, pero a medias. Y esto le pone de muy mala leche y decide pasar a la acción.
Por un lado, empieza a acudir a la iglesia donde Peter lleva yendo pues durante más de 20 años. No solo quiere tener un plan A, sino un B, un C, que nunca se sabe. Y por otro lado, empieza a enfermar a Peter, a hacerle luz de gas escondiéndole cosas en casa, dejándole por un borracho ante sus amigos y familiares. Porque claro, según Ben, el profesor era un alcohólico, no podía apenas tenerse en pie. Y no era porque él lentamente estuviera drogándole, ¿eh? Era todo porque el pobre hombre pues tenía una adicción y demencia. Esto es una luz de gas de primero de psicología, pero eso lo vemos nosotros. Peter era un hombre que no había sabido vivir su sexualidad. Era mayor, no quería sentirse solo y mucho menos morir solo. Aprovecharse de la vulnerabilidad de la gente era la especialidad de Ben. Mala combinación. Han pasado 18 meses desde que Ben se muda a casa de Peter y el hombre cada vez está peor, más enfermo. Todo el mundo está preocupado por él, pero no por Ben. Él sigue siendo el maravilloso compañero que le atiende en casa, el que va a misa, el que le cuida, mientras, pues el profesor tiene un problema con el alcohol. Finalmente, en 2015, Ben consigue que Peter le ceda su vivienda al 100%, o eso cree él. Y además de la casa, le deja un total de unas 15.000 libras. Y ya solo queda un paso: acabar con Peter. El hombre empeora su salud y es llevado a un centro donde le cuidan y le atienden. Lejos de las manos de Ben, Peter se recupera totalmente. Ya no se siente confundido, no se despierta por las noches y tampoco pierde las cosas. Como es de esperar, al estar bien, pues el centro decide darle el alta y Peter regresa de nuevo a su casa de Buckinghamshire, junto a Ben. Tan solo 2 semanas después, la limpiadora de casa de Peter encuentra su cuerpo sin vida junto a una botella de whisky vacía. Es Ben el que llama al hermano de Peter para darle la noticia. El hombre y su mujer conducen hasta la vivienda donde ven al profesor tirado sin vida. Ben no parece estar muy afectado, no como para haber vivido con él casi 2 años. Y algo no le encaja a la pareja, pero no saben muy bien el qué. También están con toda la emoción de encontrarse al hombre pues tirado ahí sin vida en casa y saben que es algo, pero no saben de qué se trata. En noviembre de 2015, Peter Farquhar es enterrado junto a su madre en la iglesia de siempre, a la que llevaban una vida prácticamente acudiendo. Fueron todos sus amigos, su familia y Benfield. La causa de la muerte: intoxicación por alcohol. La autopsia desveló un alto contenido de alcohol en sangre, por lo que la muerte de Farquhar fue declarada un accidente. Los familiares se quedan sorprendidos al enterarse de que el hombre le había dejado su casa a Ben, y aquí digamos que le había dejado la casa en usufructo, aunque la propiedad en sí la había dejado al 50%, mitad para su hermano y mitad para Field. La familia de Peter negocia con Ben para no tenerle ahí de por vida en la casa y consiguen vender la vivienda en 250.000 libras, 125.000 para cada uno. Y como los narcisistas siempre están por encima de los demás, muchas veces meten la pata, y esto es lo que le pasó a Ben. Durante el tiempo que acude a la iglesia de Peter, Ben conoce a Anne Moore Martin, una mujer de 83 años, religiosa, educada, con estilo, extrovertida, con amigos, sin maridos, ni hijos, pero una mujer sola al fin y al cabo. Anne vive literalmente a 3 casas de la de Peter, y cuando os digo 3 casas, es que son 3. Empieza dejándole notas de admiración por debajo de su puerta, y termina por ofrecerle compañía y ya por declararle su amor. La misma historia que con su vecino. Otra mujer sola, engañada por las palabras de un manipulador que le escribía palabras bonitas, lo que ella quería oír, pero no lo que él sentía en realidad. Un asqueroso. Supongo que en este caso no hace falta ni mencionar el tema de las banderas rojas, porque pensad que son personas mayores, solas, que son manipuladas de tal manera que ni se dan cuenta. O
sea, hay narcisistas que nos manipulan a nosotros, imaginaos a personas pues, que están en otro tipo de condiciones. Y son personas que, pues en cierto modo, se sienten escuchadas, queridas, acompañadas. Ya sé que es muy cobarde, ¿qué queréis que os diga? La pareja pasa cada vez más tiempo juntos y a Ben se le va un poco la olla escribiéndole mensajes a Anne en los espejos de su casa. Él dice que no es él, que tiene que ser obra de Dios. Por supuesto, los mensajes escritos en blanco decían cosas tipo: tienes que amar a Ben, todo lo que le des te lo dará por multiplicado. Haz lo que te pide el Señor, Ben te quiere. Y muy listo que era, que saca fotos de los mensajes después de haberlos escrito como recuerdo o no sé, para su diario de anotaciones. También se encarga de mantener relaciones con ella y de grabarlas sin su consentimiento, por si las tenía que usar en el futuro como amenaza o algo. Imaginad una pobre mujer de 83 años con un chico de 25 en actitud amorosa. Yo me imagino que esa mujer se podría morir de la vergüenza si eso salía a la luz. Ben se va endiosando por momentos, pero todos los listos tienen algo de tontos y a Ben Field la vida estaba a punto de demostrárselo. Su plan con Anne es sacarle todo lo que pueda, enfermarla y quedarse con su casa. Le pide a la mujer 4.000 libras para un coche y lo que hace es alquilar uno un día, se lo enseña, lo devuelve y se queda con el dinero. Le saca también más de 25.000 libras para una supuesta máquina de diálisis que necesita su hermano enfermo. Y esto es todo el efectivo que Anne tiene en el banco. Y es el propio Ben el que llama al banco diciendo lo que la mujer quiere y le pasa el teléfono a Anne para que ella pues siga con la petición al banco y que no haya presión, que no se note. A finales de 2016, Anne empieza a enfermar y es ingresada. Por suerte, la mujer se recupera y durante una visita de su sobrina le cuenta todo, que ha conocido a un hombre, que Dios le había dejado una orden escrita, que tenía que amarle, que le había prestado dinero y que le había metido en su testamento. La chica llama a la policía, quien pronto relaciona el caso de Anne con el de Peter. Ben Field se había asesorado del tema de la herencia de Peter a través de un abogado, el mismo que había usado para la herencia de Anne, lo cual pues le convierte en sospechoso número 1. 2 vecinos, 2 casas, en muy poco tiempo, 2 cambios de testamento. Era un poco evidente. Y Ben es detenido por intento de fraude. Para este momento no tienen más pruebas contra él, pero saben que hay algo más detrás. Los casos se parecen mucho y Anne ha sufrido los mismos síntomas que el escritor. Le dejan salir en libertad bajo fianza mientras la investigación sigue su curso por la muerte de Peter y le prohíben totalmente acercarse a Anne. Durante este tiempo, la mujer vuelve a cambiar otra vez su testamento. De la casa de Ben, la policía saca innumerable material, vídeos, fotos, un diario con anotaciones de sus planes, cálculos del dinero que iba a recibir en caso de quedarse con las herencias. El cuerpo de Peter Farquhar es exhumado. Necesitan hacerle una segunda autopsia para tener pruebas contundentes contra Ben. Consiguen detectar sedantes y alucinógenos que le habían sido administrados durante meses antes de fallecer. El vaso, que había además junto a la botella de whisky junto al cuerpo de Peter, contenía una huella de Ben que podría indicar que él mismo fue el que le obligó a beberse tanta cantidad de alcohol como para provocarle la muerte. Ben Field es detenido de nuevo en enero de 2018, dejando claro la calidad de personaje que es. Palabras textuales dijo: "Creo que me voy a salir con la mía". Su juicio arrancó en 2019 y después de presentarse todas las pruebas en su contra, se declaró no culpable de acabar con la vida de Peter o de haber intentado terminar con Anne. Sí se declaró culpable de fraude y de manipulación para cambiar la voluntad de sus 2 víctimas. Fue diagnosticado de narcisismo y como un manipulador. Field fue declarado culpable de acabar con la vida de Peter, pero no de intentar acabar con Anne. Le sentenciaron a una pena de cadena perpetua con un mínimo de 36 años. Ha apelado su sentencia en el año 2021 y le ha sido denegada.
Ha tenido que vender el piso que se compró con el dinero que le sacó a Peter para poder devolverle el dinero a la familia. Peter escribió su tercer libro el mismo año que falleció. El segundo lo escribió muy poquito tiempo después de conocer a Ben. Anne murió de causas naturales, destrozada por haberse dejado manipular y sintiéndose muy culpable. Esto ocurrió tan solo 2 meses después de desvelarse todo. Esta historia ha sido llevada a la televisión de la mano de la BBC en The Sixth Commandment, traducida al castellano como El Quinto Mandamiento. Si alguno tiene alguna teoría de por qué el cambio de mandamiento en la traducción del título y por qué en inglés es el sexto y en castellano es el quinto, por favor le invito a que lo ponga en comentarios, que sé que algunos tenéis teorías. Y este ha sido un caso de esos que realmente le hacen pensar a uno qué clase de gente vive entre nosotros, que piensa que se puede salir con la suya y llevarse por delante la vida de personas inocentes y vulnerables. Yo espero de verdad que este personaje no salga nunca de la cárcel y si lo hace, pues que el karma le vuelva multiplicado. Gracias a todos, un beso especial a Belén por sugerirme el episodio de hoy y deciros que estoy poniéndome al día con vuestras peticiones. Besos a mis mecenas de iVoox por el apoyo que me mostráis y por supuesto a mis miembros de Patreon, a Ruser, a Sumi, a Alberto, a Juan, Lucas Raúl y Elizabeth. ¡Feliz semana! Nos escuchamos la semana que viene con más casos reales en Más allá del crimen. Un beso.